Estamos ya. Pues muy buenos días a todos. Me acompaña hoy el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático y el subdirector general. Les hemos convocado hoy aquí para darles a conocer con más detalle el contenido del proyecto de la Ley de Control Ambiental que ha aprobado en el día de hoy el Consejo de Gobierno de Cantabria y que intentaremos remitir hoy mismo al Parlamento de Cantabria para su tramitación. Un proyecto que viene con el aval social y empresarial al contar con el respaldo del Consejo Asesor de Cambio Climático, un organismo donde se encuentran representadas más de 70 entidades del tejido económico, empresarial, social, académico y ciudadano de Cantabria. El anterior Ejecutivo dejó redactado un anteproyecto que ha sido la base para el texto definitivo. Hemos aprovechado el trabajo realizado anteriormente, pero como se pueden imaginar, hemos avanzado en la simplificación de la mano de los empresarios y del resto de la sociedad civil. Porque esta es una ley muy necesaria que tiene que venir a solucionar problemas que hoy tenemos y que hace muy difícil que se desarrollen proyectos en los plazos adecuados. La Administración no puede ser un estorbo en esas tramitaciones. Debemos imponer las cautelas oportunas en la defensa del medio ambiente, pero conjugándolas con procesos razonables que no supongan obstáculos insalvables al desarrollo de un proyecto. Ese es el equilibrio que creo que hemos alcanzado con esta ley, que será buena para todos los cántabros. También tenemos que destacar que el texto que habíamos elaborado desde la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático tan solo ha recibido 7 alegaciones en su trámite de información pública sin ninguna enmienda a la totalidad. Y además queremos poner en valor el tono constructivo que tenían todas ellas, con una clara finalidad de mejorar el texto, por lo que hemos incorporado la gran mayoría. Esta futura ley va en la línea de lograr la máxima simplificación de la administración pública y, sobre todo, cumplir las promesas que hicimos en campaña electoral. Y es que, como dice siempre la presidenta, tenemos la rara costumbre de cumplir lo que prometemos y también lo estamos haciendo en este ámbito. Como decía, estamos trabajando para hacer todos los cambios legislativos necesarios para conseguir el mejor funcionamiento de la Administración y, sobre todo, para beneficiar y reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día los ciudadanos y las empresas de la región. No podemos permitir que la Administración pública se convierta en muchas ocasiones en un agujero negro del que no pueden escapar nunca. Los proyectos se quedan ahí atascados eternamente, poniendo en riesgo su viabilidad o directamente haciéndolos inviables. Reducir la burocracia tiene que ser una obligación de este Gobierno, no solo en este, sino en todos los ámbitos. Y por eso hemos aprobado la Ley de Simplificación Administrativa y queremos sacar adelante este nuevo proyecto legislativo. Esta futura ley ayudará a impulsar el desarrollo industrial de Cantabria y al mismo tiempo nos permitirá seguir protegiendo nuestro territorio, porque todo proyecto industrial que se quiera desarrollar en nuestro territorio necesita claridad legislativa y agilidad, y en muchas ocasiones ahora no la tienen. Por eso la Ley de Control Ambiental tiene unos objetivos muy claros. El primero y más importante: alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente mediante la utilización de mecanismos eficaces que permitan prevenir, minimizar, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos de proyectos y actividades sobre el ecosistema. El segundo, simplificar los trámites administrativos en materia ambiental, tratando de garantizar la mayor celeridad posible y la máxima seguridad jurídica, tanto para los promotores como para la Administración. El tercero, establecer un control administrativo ambiental previo a la implantación y puesta en marcha de determinadas instalaciones, proyectos y actividades, seguido de una supervisión posterior de su funcionamiento o ejecución. El objetivo es evitar o reducir la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera y los vertidos al agua o al suelo. El cuarto, impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, incentivando el desarrollo de actividades con una menor incidencia ambiental y una mayor responsabilidad ecológica y social respetuosa con el medio ambiente. El quinto, regular las actuaciones para la restauración de la legalidad ambiental mediante la imposición de medidas correctoras y, en su caso, de la reparación o compensación de los daños causados al medio ambiente. Y, por último, desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la participación social y el acceso a los ciudadanos a la información ambiental, con el objetivo de lograr una mayor implicación de la sociedad en la protección del medio ambiente.
La motivación final de esta ley es agilizar todos los trámites administrativos, evitando duplicidades y facilitando las gestiones a ciudadanos y empresas, y al mismo tiempo que se descargue de trabajo redundante a los funcionarios. Y todo ello sin que se reduzca el control y la vigilancia de la Administración en la puesta en marcha de cualquier proyecto. Como en todos los sectores públicos, hay una normativa básica estatal que regula este ámbito. El objetivo de este proyecto de ley es conseguir que la normativa autonómica no genere más burocracia y evite las duplicidades si no se solicita al ciudadano trámites innecesarios que ya están recogidos en la normativa estatal. De esta forma, como he dicho al principio, cumplimos el objetivo de seguir simplificando nuestra Administración, que sea más ágil y que no haya un sinfín de trámites innecesarios que retrasen la puesta en marcha de cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño. Tenemos una legislación medioambiental muy garantista y así tiene que seguir siendo con la modificación de esta ley, pero al mismo tiempo debe ser una norma más útil, más clara y de aplicación ágil, dando una respuesta más rápida tanto a las necesidades de la Administración como a las de la ciudadanía. Por ponerles en antecedentes, la Ley 17/2006 de Control Ambiental Integrado de Cantabria se aprobó hace 18 años. Y es evidente que se ha quedado ya obsoleta y superada por todos los cambios normativos que se han ido produciendo en estas casi 2 décadas. Y esto supone que en vez de aportar claridad y soluciones, tan solo genera problemas en la gestión de los proyectos que llegan al Gobierno. Tan importante es dar una solución como que se llegue a ella en un plazo razonable. Sin duda, se hacía necesario la elaboración de un nuevo texto normativo que responda a las nuevas necesidades y al actual contexto ambiental. Y ese es el objetivo básico que persigue la futura ley, y con esos criterios se ha redactado este proyecto que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Pero quiero dejar muy claro que los principios y fines que persigue esta ley son alcanzar las más altas cuotas de bienestar medioambiental, salud y seguridad para las personas. La fórmula que se ha elegido permite mantener al 100% las garantías medioambientales que ya estaban establecidas para cualquier proyecto, pero con una tramitación infinitamente más dinámica y sencilla. Esta nueva norma presenta una gran novedad que va a suponer un cambio de modelo y un giro de 180 grados en la actual tramitación de autorizaciones ambientales. En la línea con el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, recientemente aprobada, se profundiza en este ámbito con la figura de la Declaración Ambiental Responsable. Esta fórmula se va a utilizar para todos aquellos asuntos de escasa relevancia ambiental y que a partir de ahora no requerirán de la emisión del actual informe de comprobación ambiental. ¿Esto qué significa? Hasta ahora, cualquier actuación, por pequeña que fuese, necesitaba de su paso por la Comisión de Comprobación Ambiental, que tiene que emitir un informe preceptivo que suele tardar meses. Ahora, en esos casos de escasa relevancia, bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Eso les va a permitir poner ya en marcha su actividad y, posteriormente, la Administración comprobará que toda la documentación está en regla. Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y podrán ser sancionados tanto el promotor como el técnico responsable con multas hasta de $500.000 euros e inhabilitación de hasta 2 años. Esta simplificación permite que el afectado no tenga que estar meses esperando un informe para poner en marcha su actividad, con el perjuicio que eso puede suponer. Pero al mismo tiempo se mantienen todas las garantías medioambientales que tiene que exigir la Administración. En el caso de los proyectos con alguna relevancia medioambiental, se ha sustituido la Comisión de Comprobación Ambiental por una autorización que emitirá directamente la Dirección General de Medio Ambiente, teniendo en cuenta las competencias de todos los actores que deban participar. En este nuevo procedimiento, iniciado a solicitud del promotor, será directamente la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático quien recabará todos los informes sectoriales necesarios, realizando la información pública y dando audiencia a los interesados. Dicha autorización tendrá carácter preceptivo y vinculante y debe preceder a cualquier actuación en materia urbanística.
por lo que se garantiza la máxima sostenibilidad de los proyectos informados y se crea un procedimiento más ágil y efectivo. De esta forma, a partir de ahora se establece un nuevo anexo en la ley que separa de forma muy clara qué proyectos van a necesitar solo declaración responsable y cuáles necesitarán autorización de comprobación ambiental. Voy a poner de nuevo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Una explotación ganadera de hasta 100 cabezas de ganado solo necesitará de una declaración responsable de sus propietarios para ponerse en marcha. Si tiene más de 100 cabezas, ya necesitará el informe de comprobación ambiental que debe emitir la Dirección General de Medio Ambiente. Con todos estos cambios se trata de evitar la duplicidad de trámites administrativos que se realizaban y descargamos a los municipios de gran parte de los trámites previos a la emisión de la autorización de comprobación ambiental que tenían que realizar de acuerdo a la vigente ley. A partir de ahora, con la nueva ley, la comunidad autónoma será la encargada de otorgar y vigilar las autorizaciones ambientales integradas y evaluaciones ambientales y la emisión de la autorización de comprobación ambiental. Por su parte, los ayuntamientos tendrán la competencia para la vigilancia y control de actividades sujetas a autorización de comprobación ambiental y tramitarán las declaraciones ambientales responsables. Aunque todo esto es muy técnico, el objetivo final de todos estos cambios es facilitar a las empresas los trámites y a los particulares, agilizar la comprobación de permisos ambientales y quitar carga administrativa a los ayuntamientos. Eso sí, manteniendo todas las garantías para la protección del medio ambiente y, como he dicho antes, la seguridad y la salud de las personas. El nuevo texto también recoge que se pueden poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la Administración ante un riesgo grave. En estos casos se puede proceder a la inmediata parada del proceso productivo y precintar tanto las instalaciones como la maquinaria y la retirada y decomiso de sus productos. Quiero dejar claro que todos estos cambios no tendrían ningún sentido si no hay una vigilancia continua desde la Administración para comprobar que no hay fraudes y que se está cumpliendo con la ley. Por eso se pondrá un especial énfasis en las actividades de inspección por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, a través de la regulación del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los programas de inspección ambiental integrada. Este plan, incluido en la futura ley, prevé la introducción de medidas cautelares o incluso la suspensión de la actividad en caso de incumplimientos flagrantes de la normativa y se incrementarán las cuantías de las sanciones más graves. Las multas, para que se hagan una idea, pueden alcanzar desde los 200 euros en el caso de multas leves hasta el $500.000 de euros en el caso de las muy graves para infracciones relacionadas con las autorizaciones de comprobación ambiental y declaraciones ambientales responsables, o hasta los 2.404.000 euros que contempla la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada. Como ven, hemos hecho un trabajo exhaustivo para impulsar una nueva ley de control ambiental que va en la línea de la Ley de Simplificación Administrativa que también se ha aprobado recientemente y que nos ayudará a seguir impulsando la actividad económica en nuestra región. Y lo hemos hecho teniendo en cuenta al tejido económico, empresarial y social de la región. Cantabria necesita normas claras, rápidas y una gestión eficiente. Ese es el compromiso de la presidenta Buruaga y en ese camino estamos trabajando todas las consejerías. No podemos permitirnos perder inversiones porque tengamos una ley obsoleta. La Administración tiene que ser un ente amable y que aporte soluciones y no un problema para los ciudadanos y empresas que quieren poner en marcha sus proyectos. Pero vamos a hacerlo siendo muy sensibles con la protección del medio ambiente y los espacios naturales de Cantabria. Para acabar y por resumir, esta futura ley tiene una clara vocación de simplificación administrativa con la decidida voluntad de reducir y agilizar los trámites y la carga burocrática que soportan las empresas y los ciudadanos en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental. Y al mismo tiempo que las actividades económicas necesarias para conseguir el progreso de la región puedan convivir en armonía con la protección del medio ambiente.
Ahora lo que procede es que sea remitida al Parlamento de Cantabria y allí espero que con el diálogo entre todas las formaciones y grupos políticos podamos conseguir que se apruebe de una forma razonable y rápida y que se apruebe con el mayor consenso posible. Yo creo que esta es una ley buena para Cantabria, que ha venido para perdurar en el tiempo y que debiera contar con la mayor parte, si se pudiera ser todos mejor, del apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento de Cantabria. El Gobierno tiende la mano a esas negociaciones que tienen que comenzar ahora y espero pues, que en pocos meses podamos disponer de esa nueva ley que viene para hacer más fácil las inversiones económicas en Cantabria y para defender el medio ambiente con las mismas garantías que se venía haciendo hasta ahora con la ley vigente. Muchas gracias y estoy a su disposición para este tema o cualquier otro tema que sea de su interés. Si quería preguntarle, ¿cuál es la reducción al final en tiempo de administración cuando ya llega el proyecto y se aprueba? ¿Cuánto se reduce? ¿Cuánto es ahora y cuánto va a reducir con la nueva ley? Depende del tipo de proyecto. Hay muchos proyectos que van a pasar a ponerse en marcha con esas declaraciones responsables ambientales y, por lo tanto, esos meses, muchos, le puedo decir, se han reducido los plazos desde que este Gobierno está al frente de esta responsabilidad, pero se sigue tardando mucho. Se pueden hacer directamente para poner en marcha un negocio con una declaración responsable, valdrá, que luego deberá ser supervisada. Por lo tanto, pasamos de un documento que se presenta en un día a muchos meses en una tramitación administrativa y luego centralizamos mucho lo que son los procesos de pedir informes sectoriales y demás. Ahora mismo, cuando entraba por un ayuntamiento una solicitud, el ayuntamiento pedía informes sectoriales que luego llegaban a la Dirección General de Medio Ambiente. Si faltaba algún informe, se volvía a remitir al ayuntamiento para que le pidiera y ese se volvía a remitir otra vez. Eso, que el ciudadano no sabe qué pasa, al final lo que conlleva es que se tarden meses y meses. Ustedes conocerán gente que ha intentado poner proyectos en marcha y las autorizaciones ambientales han tardado meses y años, y muchos años en muchos casos. Y no estamos hablando de inversiones grandísimas, sino de inversiones muchas veces pequeñas. Esta ley va a permitir que en lo que es muy pequeño los plazos sean mínimos y en lo que es muy grande también se reduzca, porque esa comisión que estaba y que se reunía simplemente para dar el visto bueno a los informes que hacían los técnicos va a desaparecer. Los informes de los técnicos van a ser vinculantes y preceptivos y, por lo tanto, emitido el informe, evitamos ese paso de tener que reunir esa comisión para que diga lo que decía el informe. Por lo tanto, las reducciones de plazo van a ser muy importantes. Va a haber que aprobar primero la ley y luego verla cómo se pone en marcha y cómo vamos todos adaptándonos, porque también los ayuntamientos pues, van a tener que modificar su forma de trabajo actual hacia lo que dice la nueva ley. ¿Tiene el dato de cuántos proyectos hay ahora mismo estancados, parados en la administración? No, demasiados. Con que hubiera uno tal, pero muchos. Hay autorizaciones de la propia administración, de Mare, por ejemplo, para no nombrar ninguna empresa, que llevan años desde el anterior Gobierno dando vueltas y van, vienen, y son cosas del propio Gobierno. Por supuesto, también las hay de empresas que llevan años y muchos años. Cuestiones, por ejemplo, que ya han arrancado con el nuevo Gobierno, como la autorización ambiental para la planta de biomasa de Solvay, pues se han hecho en pocos meses, pero así todos han tardado bastantes meses, pero ha sido por esa colaboración entre la empresa y el Gobierno, porque los plazos no se les dejara pasar al máximo, se presentaron los informes en su forma, pero no es sencillo. Con la ley que tenemos vigente, muchas veces pedimos las mismas cosas, las pide el Ayuntamiento y luego las vuelve a pedir otra vez el Gobierno. Eso son duplicidades en los trámites que hay que evitar, y esta ley lo que viene es a evitarlo, sin saltarnos ninguno de las garantías, que eso no lo podemos hacer, ni lo queremos hacer, ninguna de las garantías que permitan que ese medio ambiente no sea perjudicado,
todo lo que son trámites superfluos, esta ley viene a eliminarlos y concentra en la Administración de la Comunidad Autónoma todas las peticiones de informes sectoriales y demás para que no haya esa disfunción. Cuando un proyecto entra al Gobierno de Cantabria, es la Dirección General de Medio Ambiente la que pedirá todos los informes y cuando se reciban, el funcionario que le corresponda a ese expediente es el que informará y será de obligado cumplimiento su informe, evitando comisiones aparte que tienen que convocarse, que tienen que resolver y demás, para al final acabar diciendo lo mismo que decía el funcionario. En el caso de parques eólicos o plantas de biogás, proyectos de este tipo, ¿la reducción de tiempos también va a ser importante o ahí van a ser más exhaustivos? No, exhaustivo se va a ser siempre. Exhaustivos. Los controles de la Administración, los funcionarios van a seguir siendo lo mismo y lo que controlaban primero, porque no puede ser de otra manera, lo van a comprobar. Lo que vamos a reducir plazos es en aquello que es superfluo. El pedir informes y que al secretario del ayuntamiento se le haya olvidado pedir 3 informes, te los manda, se los devuelves, vuelve a pedirlos. Eso te lleva un año dando vueltas por la Administración entre un ayuntamiento y la comunidad autónoma. Esas cosas son las que van a desaparecer. Y luego, esa comisión que no hacía más que reunirse unas cuantas personas para ratificar lo que ya había dicho un funcionario. ¿Para qué estamos esperando? Y luego, por ejemplo, el ejemplo que le he puesto de una cuadra. Si el señor ha presentado su proyecto, ha cumplido con su proyecto, ¿por qué tenemos que esperar a que resuelva esta comisión como lo prevé ahora la ley, cuando hay un técnico que es el que ha dicho que se ha hecho el proyecto de acuerdo a la licencia que tenía, con una declaración responsable, la presentará en el ayuntamiento y ese mismo día puede abrir? Bajo su responsabilidad lo que hacemos es incrementar las multas e incrementar los controles. Eso es imprescindible. Que sepa la gente, los ciudadanos, que ya todos somos mayorcitos, y los profesionales que actúan en todos estos ámbitos, que si mienten en un documento, las multas van a ser mucho mayores y hay multas y hay inhabilitaciones. Multas para el propietario e inhabilitaciones para los técnicos que informen cuestiones que son mentira. Por lo tanto, ese control y la propia Consejería de Medio Ambiente, ahora mismo ya tenemos 4 técnicos que están funcionando como funcionarios inspectores y, lógicamente, estamos modificando la relación de puestos de trabajo de la Consejería para formar para crear una unidad específica de inspección. Vamos a montar esa unidad para que se dediquen exclusivamente a comprobar que todos los documentos que se aportan están bien. Eso es básico y eso es lo que va a permitir esas garantías que ahora te da la propia ley, que hay que hacerlo previamente, pues se hará a posteriori, con el riesgo que tiene para el que mientan esas cuestiones y, por supuesto, se le puede cerrar la actividad, se le puede incautar los productos que está produciendo y todas las cuestiones, y las multas y las inhabilitaciones son ya muy, muy serias. ¿Va a ser con 4 inspectores o se van a ampliar? No, 4 son los que tenemos ya funcionando. Con la nueva relación va a haber una unidad específica de inspección, que es la que estamos ahora tramitando en la RPT. Pasa que eso lleva una negociación con los sindicatos del Gobierno y demás. En cuanto esté aprobado el número definitivo de inspectores que va a llevar esa unidad, se lo podremos decir. Pero ahora mismo ya hay 4 funcionarios que tienen esas labores inspectoras. O sea, que esa reducción administrativa no conlleva la contratación de nuevo personal, ¿o sí? No. El personal que tenemos es el que tenemos. Los ayuntamientos, por ejemplo, todas esas labores que tenían que hacer previamente, ya no van a tener que hacerlas porque las va a centralizar el propio Gobierno. Por lo tanto, los ayuntamientos van a tener los propios funcionarios que tienen a disposición para poder hacer esas labores inspectoras. El trabajo que hacían en el día a día y que no suponían nada y que al final no hacía más que entorpecer, lo centralizamos en el Gobierno, y esos funcionarios que trabajaban en esa tramitación ahora van a poder estar a lo que deben estar, a que las cosas se hacen bien y que esas declaraciones responsables, cuando se presenten, pues se presente allí el funcionario del ayuntamiento y vea si se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Por lo tanto, les quitamos carga de trabajo en la parte nada productiva y les vamos a derivar, lo mismo los funcionarios del Gobierno que los funcionarios de los ayuntamientos, a que trabajen en ese control de que las cosas que se presentan están bien. Para ciertas cosas queda en la competencia de los ayuntamientos, que ya la tenían. Ahora mismo un ayuntamiento, cuando te da esa licencia para abrir, lo que hace es comprobar que has cumplido. Lo que te lo haces previamente.
Ahora lo que decimos es que la empresa presenta esa declaración responsable y el ayuntamiento tendrá que comprobar que lo que dice la empresa es cierto. La labor ya la hacían los ayuntamientos, pero en lugar de hacerla previamente y tardar un tiempo en desarrollarla, se hará a posteriori, pero lógicamente esa labor inspectora, esta ley es la que más importancia le da, tanto para los proyectos, digamos, lo que todos entendemos como proyectos grandes, que la seguirá haciendo el Gobierno de Cantabria, como para las cosas pequeñas, que son el día a día, el abrir una cafetería, el poner una chimenea, las 50.000 cosas que pasan por un ayuntamiento todos los días, esas irán con declaración responsable, muchas de ellas, y serán comprobadas a posteriori por el ayuntamiento. Quería aprovechar para preguntarle sobre el acuerdo del Gobierno de España con el Gobierno de Cantabria sobre la captación de agua del pantano de Ebro. ¿Qué previsiones van a estar para este verano y si está asegurada el suministro de agua? Como ya les he manifestado en varias ocasiones, nosotros el 22 de enero del 24 solicitamos al Ministerio esa novación de la autorización especial. Se acababa este año y nos preocupaba, lo hicimos con año y pico de anticipación. Lo que pasa es que el Ministerio ha tardado bastante, pero ayer mismo, a última hora, llegó esa autorización. Esa autorización nos permite durante 4 años captar agua del Besaya para subirlo al pantano y almacenarlo en el pantano, lo que se venía haciendo hasta ahora, y ahí en verano traerlo hacia Santander y la comarca del Besaya. La autorización está declarada de interés general del Estado y lo que nos va a permitir el Ministerio es hasta un máximo de 18,61 hectómetros cúbicos, pero en momentos excepcionales, si hiciera falta más, que en Cantabria nunca ha hecho falta, habitualmente con 4 o 5 hectómetros cúbicos más o menos un año normal suele bastar, pero tendríamos autorizado hasta 18,61, pero incluso así, en casos excepcionales, nos permitiría hasta 22,12 hectómetros cúbicos. Lo que nos obliga el Ministerio es a devolver todo ese agua, a captarlo del Besaya y llevarlo hasta el pantano del Ebro para que no haya un déficit hídrico entre las dos cuencas. Lo que vamos a pedir ahora, como ya se hizo hace 4 años, es que ese coste, que en otras comunidades autónomas no se paga, son cosas independientes, una cosa es la captación y otra cosa es el coste. La semana que viene le mandaré una solicitud a la ministra para que ese coste siga siendo gratuito para los ciudadanos de Cantabria. En ningún sitio de toda la cuenca del Ebro que se producen estas derivaciones de agua se cobra por ese coste. Es un coste importante y los cántabros tenemos el mismo derecho que los vascos, los riojanos, los aragoneses y los catalanes. Por lo tanto, tal y como se hizo hace 4 años, la semana que viene le mandaré esa solicitud a la ministra y habitualmente en unos meses esa solicitud se suele responder positivamente y espero que en esta ocasión así sea. Por lo tanto, el agua para Cantabria en los próximos 4 años está garantizada. El agua para Cantabria está garantizada en cantidades suficientes, que es muy importante también, y ya lo que nos queda es que ese agua, además, sea gratuita. Vamos a ver si eso se puede resolver en los próximos meses, espero que sí, y esta autorización, pues que entra en vigor ya, estará vigente durante los próximos 4 años. Nos queda trabajar, que ese era el compromiso del Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en que esta autorización no tiene ningún sentido que sea por 4 años. Yo creo que debemos dejar las cuestiones políticas y los criterios partidistas aparte y debemos conseguir lo que intentó tramitar la ministra Tejerina y el presidente Rajoy, que esta concesión sea permanente. No debemos estar, lo han visto ustedes, se acabó en el mes de marzo ya la autorización, no ha hecho falta captar agua del pantano en estos meses hasta ahora, pero si hubiera hecho falta, habría que haberla captado, pero no tendríamos autorización para haberlo hecho. Por lo tanto, esto que se repite cada 4 años debiera corregirse de una forma definitiva y debiera ser una concesión a perpetuidad gratuita, que es lo que tienen el resto de las comunidades autónomas. Eso es lo que le venimos pidiendo al Ministerio y hasta ahora no se ha conseguido
Y eso fue el compromiso del Partido Popular a nivel nacional y a nivel regional, y espero que podamos darle a los cántabros la alegría de que cada 4 años no tengan que estar pensando si en verano vamos a tener agua o no. Cuando habla del coste se refiere al bombeo. Al bombeo. Al bombeo. No, al bombeo. Al bombeo el agua se coge de 4 azudes del Besaya, en el Irbienza, junto a Urbán, Alto Besaya y en la zona de Arenas de Iguña. De ahí se coge el agua y se bombea hacia el pantano, pero eso, con la diferencia de cota que hay, supone un coste importante. Además, en estos hectómetros cúbicos es un coste importante. Hasta ahora ese coste le viene pagando el Estado. Así le vamos a pedir al Ministerio que lo siga haciendo, pero no tiene mucho sentido, estamos hablando de una cantidad ínfima en función del volumen que tiene el pantano del Ebro. Esos costes energéticos, si se nos llena la boca de hablar de sostenibilidad, hemos visto lo que ha pasado estos días. Gastar energía para eso, para que luego se suelte el agua Ebro abajo, yo creo que no es de recibo. En el momento hay que ser solidarios, y en el momento, si la cuenca del Ebro necesitara de agua y lo hay en la cuenca del Cantábrico, es lógico que se utilicen esas infraestructuras para llevar el agua allí, pero no es tampoco muy de recibo gastar energía y fondos de todos los españoles en bombear agua a un sitio que ahora mismo no se necesita. Y el pantano del Ebro está en Cantabria en un porcentaje altísimo de su extensión. Ya sé que el coste de la luz oscila, pero más o menos, por coste quizá del año pasado... Nosotros no lo hemos pagado, pero sobrepasará el 1.000.000 de euros, pero depende en qué momento se bombea y todas esas cuestiones. ¿Al año? Sí, sí. 1.000.000 de euros al año. Sí, sí. Sobrepasará esa cantidad, pero depende mucho de cuándo se bombee, tal, pero nosotros hasta ahora no lo hemos pagado. Lo paga el Estado y así vamos a seguir pidiéndolo. Pero ya no es incluso el coste del dinero, es un coste energético tirado. ¿El hecho de tener más de 18 hectómetros cúbicos es solicitud del Gobierno o del Ministerio? La resolución viene por 18 con la cantidad que le he dicho, 18,61, con un máximo, en caso de que haga falta, de 22,12. Hasta la fecha no ha hecho falta esas cantidades nunca. Con 4 o 5 hectómetros cúbicos, algún año puede ser un poco más, pero habitualmente nunca hace falta esas cantidades, pero es bueno que haya esa salvaguarda. El Gobierno de Cantabria no va a pedir bajar agua hacia acá si no hace falta, pero que cuando hace falta haya capacidad suficiente para poder tener ese agua. Sí, el asunto es si lo solicitaron ustedes o ha sido del Ministerio. La solicitud del Gobierno de Cantabria, lo primero siempre es que sea indefinida y a perpetuidad. Eso es lo primero, y en caso que no, en las condiciones que el Ministerio otorgue. Ellos, la relación que tenemos tanto con Aquaes como con las dos confederaciones son muy razonables, y lógicamente tenemos los datos de qué es lo que se necesita y en qué momentos y demás. 18, esta cantidad es suficiente, pero lo que pretenderíamos es que fuera indefinida, que es lo que le vamos a pedir al Ministerio. Lo mismo que vuelvo a las cuestiones ideológicas. Hay políticos en España que entienden que de una cuenca a otra no se puede pasar agua, salvo que sea la suya, en ese caso sí. Entonces, lo que se decide, para que no sea un trasvase, es que de la cuenca del Ebro a la cuenca del Cantábrico se bajan 5 hectómetros cúbicos, pues de la cuenca al Cantábrico en invierno hay que subir 5 hectómetros cúbicos a la cuenca del Ebro. ¿Para qué? Cuando sobra, pues parece un poco ridículo, pero la realidad es esa, que yo también entiendo que si la infraestructura está hecha y el Ebro necesita agua y nosotros la tenemos, no pasaría nada por no pasar 5, pasar lo que fuera necesario. Pero pasarlo por pasarlo simplemente por el concepto de que no sea un trasvase, por eso se llama bitrasvase, porque lo que sale de un sitio tiene que volver a ese sitio. Entonces, es un poco ridículo porque supone costes, supone un gasto energético absurdo. Pero esas son las cuestiones de la politiquilla barata que se ejerce en algunas comunidades autónomas y en algunas administraciones de la Administración General del Estado. Sí, algunas comunidades con el apagón y la parada de las depuradoras
han solicitado que no se bañe la gente en las playas y algunos problemas por vertidos. Cantabria al No. final... Han sido muy pocas horas. La red de saneamiento de la comunidad autónoma estuvo parada unas horas. La depuradora que más tardó en ponerse en funcionamiento, por los problemas que todos ustedes conocen, ha sido la de Castrurdiales, que acabó por la noche. Pero lo mismo las depuradoras que los bombeos tienen unas capacidades razonables que en este caso han sido suficientes en la mayor parte de los casos, según me dicen los técnicos, para soportar esas horas. Si hubieran sido más horas, posiblemente, lógicamente, si el agua sigue llegando y no sale, pues hay que aliviarlo, y hay que aliviarlo a los sitios donde está previsto. En este caso, los técnicos me han dicho que no ha habido ningún problema, porque ha sido muy poco, pero lógicamente. Esta situación también nos enseña que tenemos que replantearnos muchas cosas. Hace poco estaba yo inaugurando la ampliación para el Plan Noja de un depósito de agua en Meruelo. Y nos parecía que habíamos hecho un depósito, teníamos lo que teníamos, más del doble que habíamos ampliado, y el otro día, en poco más de 4 horas, sin que... Claro, tenemos un depósito muy grande si le sigue llegando agua, pero se fallaron todos los bombeos. Y si dura más tiempo, hubiéramos tenido problemas de abastecimiento, como hemos tenido en algunas zonas de Cantabria. Por lo tanto, nos tenemos que replantear muy seriamente que este sistema que tenemos montado, que parece que funciona muy bien casi siempre. Las inversiones que se han hecho son muy cuantiosas y se siguen haciendo y seguiremos haciendo, pero hay cuestiones como estas, que falla el suministro eléctrico y nos deja sin servicio a muchas instalaciones que son esenciales, muchas por las contaminaciones que se pueden producir y otras por el abastecimiento directo a empresas, ciudadanos y demás. Y las capacidades que creíamos que teníamos resueltas sí o sí, pues las tenemos resueltas, pero hay que hacerse replanteamientos de que pues los generadores, que igual hacen falta una vez en la vida, pero si están los utilizas. Hemos tenido alguna instalación que ya tenía generadores, ya ha funcionado perfectamente, pero otras que no los tenían, y bueno, habrá que replanteárselo. Tendremos que hacer un estudio, ya he hablado con la directora de Aguas y Puertos para que ahora empiece con ello, un estudio de que igual las próximas inversiones, aparte de garantizar capacidades, igual también tienen que garantizar resistencia del sistema, que visto lo visto, pues plantea sus problemas. ¿Una cosa más? Pues muchas gracias a todos.